Mateo 9:35, leemos hasta el 38. Dice la palabra de Dios así. Recorría Jesús todas las aldeas, las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cerramos nuestros ojos y le pedimos que sea nuestro Padre el que nos hable esta mañana. Padre, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestros sentidos para escucharte. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Hacemos una pausa en nuestra vida. Todas nuestras actividades, nuestro mundo ha sido pausado para sentarnos hoy como María, hermana de Lázaro, se sentó aquel día a escuchar tu palabra. Aquella cosa que nunca nadie le podrá quitar, nos podrá quitar. Es nuestra experiencia personal contigo, tu presencia y la revelación de tu palabra en nuestro corazón. Padre, hoy prestamos atención. Ese es el mayor, eso es más que los sacrificios y la grosura de los carneros. Y nos disponemos para recibir lo que tienes para nosotros. Al salir este día, nuestra vida habrá cambiado por tu palabra, por tu presencia. Solo eso es necesario. Solo eso es necesario, Padre. Gracias te damos por esta palabra tan hermosa que nos vas a dar el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El conflicto de Jesús. Quise titular este tema, esta prédica, con este nombre: el conflicto de Jesús. ¿Cuál es el título? El conflicto de Jesús. ¿Cómo podría tener Jesús un conflicto? Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios humanado, el Dios encarnado. Bueno, hoy vamos a aprender que sí hubo un conflicto en el corazón de Jesús. ¿Cuál es la más grande tragedia en el universo, hermanos? La tragedia más grande en el universo es el desperdicio de una vida. El desperdicio de virtudes, dones, habilidades divinas sembradas en una vida que se pierde, una vida disoluta, una vida vacía, una vida que no tiene rumbo, que no tiene propósito, que no está cumpliendo la razón por la que fue puesta en esta generación. No me refiero solamente a las personas que se drogan o a las mujeres que se prostituyen o a las personas que se quieren cambiar de sexo. Ciertamente ellos están desperdiciando la vida que Dios le dio. Pero no solamente me refiero a ellos. Me refiero a toda persona que vive y respira hoy, pero que está lejos del plan y el propósito que Dios estipuló para ellos desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 139 nos revela que hay un propósito de eterno. En la eternidad pasada, Dios nos diseñó de una manera personal, especial, única a cada uno de nosotros. Antes que existamos en lo físico, fuimos plasmados cada uno de nosotros en un libro divino, que en ese libro están contenidas cada una de las cosas que Dios ha creado en nosotros. Nuestro carácter, nuestra personalidad,
nuestros dones, habilidades, virtudes, pasiones. Nuestra vida fue plasmada en un libro, un sueño divino que se hizo realidad cuando venimos al mundo. Por eso estamos radicalmente en contra del aborto, porque el aborto es un atentado en contra de la vida humana y de un proyecto divino. La vida empieza en la concepción, no en la semana 12. La vida empieza en la concepción. Esta semana, la semana pasada, fue despenalizado el aborto en todo el país, en toda la Federación Mexicana. De tal manera que ahora los hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, Pemex, en poco tiempo podrán poner el aborto en su lista de servicios. Sacan muelas, sacan tumores, ahora también sacarán seres humanos del vientre. Nunca estaremos de acuerdo, aunque eso conlleve una persecución. Porque la más grande tragedia en el universo, la más grande tragedia para Dios, es el desperdicio de una vida. Cuando pasamos nuestra vida lejos del camino que Dios estableció para cada uno de nosotros, nos sorprenderíamos de saber qué estaba pensando el Señor cuando te creó a ti, prima, por ejemplo. ¿Qué había en la mente de Dios cuando creó a Steffi Uribe? ¿Qué estaba pensando Dios? Y cómo nosotros por el pecado vivimos muy por debajo de lo que Él estipuló para nosotros. Nos perdemos, nos extraviamos, Satanás nos engaña y nuestra vida toma otros rumbos que no son los que Dios estableció para nosotros. No hay tragedia más grande en el corazón de Dios que una vida desperdicie todo el arsenal virtuoso que recibió de Dios, que desperdicie su llamado. Por eso hubo fiesta en los cielos el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Porque ese día Dios dijo, ahora sí se puede cumplir lo que yo soñé para esta persona que fuera, para que refleje mi gloria en esta generación. Dios nos diseñó antes de la fundación del mundo, pero Él esperó, hermanos, en el caso mío, hasta 1973, cuando encontró dos personas que tenían los ingredientes que Él necesitaba para enviar una vida y que esa vida cumpla el sueño, el deseo divino para esta generación. Es muy grande lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Por eso le digo, la más grande tragedia en el universo es el desperdicio de una vida. La pérdida de esas virtudes tiradas o aprovechadas para el mal o para el uso propio. No hay nada más aburrido que vivir para uno mismo. Vemos a los cantantes, vemos a los deportistas. Luis Miguel, tremendo cantante, famosísimo, aclamado. Lionel Messi en las canchas de fútbol, gloria a Dios. Están desarrollando dones que Dios les dio. Pero no hay nada más disoluto, aburrido y vacío que vivir para uno mismo. Nunca encontrará la plenitud quien vive de esa manera. Porque la naturaleza divina, la naturaleza de Dios siempre va a ser que nuestra vida sirva como una luz, como una bendición, como un instrumento útil para los demás. Así que tenemos trabajo. Tenemos que encontrar eso y vivir en ello. Y hemos venido hablando de esto en las células pasadas, cuando hablamos del llamado. Nos toca a nosotros descubrirlo. ¿Cómo lo haremos? Poniendo nuestras manos en el arado, sirviendo, trabajando.
Qué hermoso es que una joven como Mía pueda ministrar un don que Dios le ha dado. Qué bueno es que alguna hermana de la tercera edad sirva como ujier en la casa de Dios. Pero todos somos llamados a encontrar eso en nuestra vida y vivir en eso. Cuando encontramos para qué Dios nos llamó y empezamos a funcionar en eso, ya encontramos nuestro lugar y nuestra vida va a alcanzar la máxima plenitud que se puede alcanzar sobre la faz de la tierra. Usted va a ser pleno, va a estar siempre gozoso, porque su vida está operando en ese proyecto divino. Y ahí es donde usted, solamente ahí es donde usted va a encontrar la plenitud y un sentido de utilidad para su vida. Mientras viva para usted mismo, siempre va a haber ese vacío en el corazón. Va a proponerse algo, lo va a lograr y al rato va a decir, X, quería yo esta camioneta y pensé que esta camioneta me daría valor, me daría, no sé, estatus, y ahora X. Oh, necesito unas vacaciones en Europa. Va a llegar a Europa y va a decir, bueno, ¿era esto nada más? Solamente en la voluntad de Dios usted llegará a la cima de la existencia humana. Solo allá usted podrá decir, realmente estoy viviendo mi vida de la mejor manera. Realmente mi vida sirve para algo, estando en la voluntad de Dios. Solo allá. Solo allá. Por eso la Biblia le llama al hombre perdido, porque vivimos años tratando de llenar ese vacío, tratando de encontrar ese propósito en muchas cosas, como el dinero, como una relación con una persona, como la fama, el reconocimiento, pero nunca llenamos el corazón. ¿Cuál es el resultado? Depresión, estrés, abatimiento, desánimo, una vida disoluta, una vida que no tiene rumbo, no tiene sentido. Sí, voy a la iglesia, sí me conozco la Biblia, pero hasta allá. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? Vamos a estudiar, vamos a entender el plan de Dios. ¿Para qué vino Jesús a morir en una cruz? Vino para que podamos pagar nuestras deudas y seamos gente felices. ¿Seamos felices? Jesús vino a morir en la cruz para que paguemos nuestras deudas, sanemos el matrimonio, tengamos un buen trabajo, vivamos una vida linda, cumplamos nuestros sueños, un buen empleo, una buena casa, 2 autos en la puerta. Para eso vino Jesús. Esa es la razón por la que vino Jesús. Todas estas cosas son buenas y forman parte de la voluntad de Dios. Dios quiere sanar su matrimonio. Dios quiere bendecirle. No me malentienda que estoy hablando en contra de estas cosas, pero no son la razón por la que vino Jesús. Dios quiere que usted sea feliz, sí. Dios quiere que usted cumpla el sueño de su vida, tener una buena casa, tener la mujer de sus sueños. En el caso de los solteros, los casados se aguantan. Y un buen empleo con buenas prestaciones, un par de autos en la puerta, aire acondicionado y pantallas en cada habitación y una alberca en el patio trasero. No me malentienda, Dios tal vez pudiera darle luz verde para estas cosas, y si puede tenerlas, gloria a Dios, nos invita a su piscina, gloria a Dios. Pero no es la razón por la que vino Jesús. No para eso vino.
Dios puede darlo, sí. Dios quiere darlo también, pero no es la razón. Y acá es donde erramos. Cuando la iglesia del siglo XXI predica un mensaje positivista, cuando damos píldoras de motivación personal cada domingo los pastores, y no llegamos al meollo del asunto, nos quedamos cortos de cuál es la razón del evangelio, cuál es la razón por la que Jesús murió en la cruz. No es para eso. Dios quiere bendecirles sin duda, pero no para eso vino Jesús. No es el objetivo, no es el propósito, no es el meollo. No para eso vino Jesús. Y usted tiene que saberlo, porque si usted no lo sabe, su anuncio del evangelio va a ser incorrecto. Tenemos hoy el evangelio del bienestar. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere sanarte, Dios quiere ayudarte. Este es tu año, veo puertas abiertas, grandes cosas vienen a tu vida. Y no están mintiendo. Esos predicadores, ese mensaje positivo no es mentira. Pero cuando reducimos el evangelio a la obtención de bienes o suplir necesidades inmediatas, no llegamos al centro del evangelio. Y luego mucha gente se enoja con los predicadores porque se desilusionan, porque dicen, me dijeron que iba a sanar mi matrimonio, ya mi esposa ya está con otro hombre. Me dijeron que si yo me acercaba a Jesús, mi ser amado iba a sanar y ya falleció. Y entonces parece que la prédica del evangelio queda mal. Jesús quedó mal, dejó mal a la gente. Me dijeron que si me acercaba al Señor, mis problemas iban a solucionar y tengo más problemas ahora. Porque el anuncio del evangelio es incorrecto, derivado de una incompleta comprensión de por qué vino Jesús a morir en la cruz. ¿Por qué vino Jesús entonces? Lo dice Lucas 19:10. Vamos a Lucas 19:10. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Adri. Acá nos está diciendo la Biblia el por qué vino Jesús. Vino a buscar, palabra griega seteo, que significa procurar, alcanzar. Y la figura es como cuando se cae una moneda en una alcantarilla y usted mete su mano a la alcantarilla y busca agarrar la moneda. O que le caiga su celular a una taza de baño en un baño público y dice, ni modo, tengo que meter mi mano. Eso significa seteo, buscar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Sozo es la palabra griega que significa sanar, liberar, rescatar, poner a salvo, restaurar. Una restauración integral. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Apolomi es la palabra perdido, que significa destruido, corrompido, algo que ha sucumbido, algo que no se puede reparar, echado a perder. ¿Estoy describiendo su vida? Eso es lo que dice la Biblia. No es que Jesús dijo, mira, pues José Luis, más o menos, vamos a darle, le falta un pasito y lo ayudamos. No. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, corrompido, echado a perder, lo que sucumbió, lo que no tiene reparación.
No hay salvación en usted. Usted no puede obtener salvación por sus medios propios. De usted solamente puede salir pecado y vanagloria. Es lo único que hay en usted y lo que hay en mí de manera natural. Una de las grandes doctrinas de la Reforma Protestante fue la depravación total del ser humano. El ser humano quedó tan depravado que quedó imposibilitado para buscar salvación por sí mismo. El hombre no puede, Juan 6:44, el hombre no puede venir a mí, nadie puede venir a mí por cuenta propia. ¿Por qué? Porque estamos cautivados. Oye, pero tenemos libre albedrío. Bueno, sí, pero está cautivado. El perro es libre para hacer cosas de perro. El perro no puede hablar. El perro es para ladrar y puede ladrar y mover la cola. Es libre, pero no puede ir más allá de su naturaleza. Su libertad está confinada a su naturaleza. Y el libre albedrío nuestro quedó confinado a la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, nadie puede por cuenta propia venir a Jesús. Nadie puede venir a mí. ¿Qué dice? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A usted le trajo el Espíritu Santo, a Jesús. A mí me trajo el Espíritu Santo. Ya he contado mi testimonio, pero a mí me trajo el Espíritu Santo a los pies de Jesús. Es lo que John Wesley llamaba la gracia preveniente. Es la gracia, es el Espíritu Santo que nos envuelve para acercarnos a Jesús, y a través de la prédica del Evangelio se levanta la fe en nuestro corazón para que aceptemos el mensaje y seamos salvos. Nos habíamos perdido en toda la línea. Por eso decimos, antes del pecado, antes de la caída, el hombre podía no pecar. Adán y Eva podían no pecar y pecaron. Después de la caída, el hombre no puede no pecar. Tiene libertad dentro de su naturaleza pecaminosa, puede elegir entre un pecado y otro, pero no puede elegir no pecar. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, volvemos al estado anterior. Nosotros podemos no pecar. Y esperamos la redención de nuestro cuerpo, que cuando venga ya no podremos pecar. ¿Usted qué le ha dicho al Señor en sus oraciones? Quita mi voluntad, quítame este carácter. Bueno, será quitado cuando resucite. Mientras tanto, tenemos el conflicto, siempre lo tendremos. Tendremos que aprender a tomarnos cada día de la mano de Dios. Pastor, yo no sirvo para esto, tengo muchas tentaciones. Le felicito, ya entendió. Ya entendió. Ya entendió que hay que tomarse cada día de la mano de Dios. Entonces Jesús no viene para solucionar nuestra vida, para embellecer nuestra vida caída. Eso es un error. Mucha gente quiere embellecer el hombre viejo. Quiero reparar el hombre viejo. Vamos a religiosizar nuestra carne. Vamos a educar al hombre viejo para que ahora se comporte. Pero ¿qué pasa si a un cerdo lo perfumamos, lo bañamos, le pintamos los labios, le ponemos unos lacitos? ¿Qué va a hacer, Roger? Saliendo. Se va a embarrar en el primer charco que vea, ¿no? Porque es su naturaleza. Jesús no vino para que seamos felices en nuestra vida separada de Él. No vino a embellecer nuestra vida caída. No vino a mejorar nuestra perdición.
No, eso es lo que predican los progresistas actuales. Quieren una vida linda, quieren una utopía. Las religiones actuales, las filosofías actuales, es el embellecimiento de la vida caída. Es eso. Quieren embellecer su vida caída. No es para eso lo que vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar. Vino a buscar, número 1, y a salvar, número 2. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. Usted y yo y cada persona que está sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay manera en que usted pueda lograrlo solo. Es como si estuviera usted en el mar, ahogándose con tiburones alrededor, rodeándole, y usted diga, voy a salvarme. ¿Puede salvarse? No puede. Necesita un tercero externo que no es usted. Alguien afuera de usted que le extienda un salvavidas con una soga, y ese es Jesús. Y ese es Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Para que podamos volver al Padre. Y podamos tener nuevamente una relación personal con el Padre como la tuvo el primer hombre antes del pecado. Y en esa relación lleguemos a ser santos como Él es santo, y podamos cumplir el propósito por el cual nos puso en esta generación. Y habiendo acabado toda nuestra obra en la tierra, pasemos a estar para siempre con Él en la eternidad. Para esto vino Jesús. ¿Le das un aplauso a tu Padre Celestial? Pero si reducimos el evangelio, hermanos, a la obtención de bienes y felicidad en esta tierra, ya estamos predicando un evangelio incorrecto. No somos diferentes al Feng Shui, no somos diferentes a la yoga y a las otras religiones. No es diferente. ¿Por qué? Porque queremos una vida linda en nuestro presente estado caído. No es el propósito. No para eso vino Jesús. Jesús vino para esto, para lo que Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Pero Jesús, hermanos, los teólogos utilizan el término la unión hipostática de Cristo. Una palabra rara, ¿no? ¿Qué es la unión hipostática de Cristo? Es la verdad divina, la verdad bíblica que enseña que Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en una sola persona, en una sola personalidad. Esa es la razón por la que Jesús, estando en su condición humana, aceptó la adoración de otras personas. Él no corrigió a las personas que se arrodillaban ante Él. Él aceptó la adoración porque Él es Dios. Pero en su condición humana, hermanos, Jesús tuvo que aprender, como todos nosotros. De otra manera no podría decirnos que le sigamos. Sería injusto. Si Él hubiera bajado de una nave espacial y Él supiera todas las cosas y nos dice, sígueme, ¿cómo te voy a seguir si tú bajaste de una nave? ¿Cómo voy a seguirte? Yo soy un pobre yucateco. Así que Jesús, al adoptar la naturaleza humana, el milagro de la encarnación,
Cuando Jesús adopta la naturaleza humana, la adopta en su plenitud. Y no hace uso de su naturaleza divina para que pueda decirnos, sígueme. Porque todo lo que hizo Jesús sobre la tierra, lo hizo en su condición humana, dependiendo del Espíritu Santo, aún caminar sobre las aguas. Tan es así que la Biblia nos registra que Pedro también caminó sobre las aguas. Y Jesús nos dijo que todo lo que Él hizo, y aún cosas mayores, nosotros las podríamos hacer si dependiéramos del Espíritu Santo, como Él dependió del Espíritu Santo. Entonces, Jesús no hizo chafa. Jesús hizo la fila para bautizarse. Juan el Bautista le dijo, oye, yo necesito que tú me bautices y tú quieres que yo te bautice. Tenemos que cumplir con toda justicia. No voy a hacer chafa. No voy a saltarme de fundamentos a autoridad espiritual como algunos pretenden. Imagínense, Jesús, el creador, si hubiera estado en fuente de vida, estaría haciendo todo. Jesús no hizo chafa. Tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a caminar, tuvo que memorizar versículos. Él no tenía todas las respuestas. Esa es la razón por la que Jesús, siendo santo, siendo un hombre sin pecado, siendo obediente, siendo plenamente conocedor de la palabra de Dios, Jesús no hizo las cosas a su manera. Jesús fue al desierto antes de iniciar su ministerio. Y esa ida al desierto equivale a decir, no se haga mi voluntad. Tengo buenas ideas. Podría hacer esto y aquello, pero no quiero hacer las cosas a mi manera. Y entonces Él fue al desierto para orar, para escuchar la voz del Padre. Y yo le recomiendo que de vez en cuando vaya al desierto. Porque todo lo que usted hace en la fuerza de su carne le sale mal. Vaya al desierto de vez en cuando. Salga a caminar. Hable con el Señor para que usted sea direccionado por el Padre. Si Jesús lo necesitó siendo santo, siendo un hombre sin pecado, siendo perfecto, ¿cuánto mucho más usted y yo no lo necesitamos? Pero insistimos en hacer las cosas a nuestro modo. ¿Cuál es el resultado? Ya lo conoce. Ya lo conoce, fracaso. Fracaso. Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque en su momento no quiso escuchar. Y esa actitud de Jesús de humildad, siendo Dios, hermanos, siendo Dios, pero no echando mano de su naturaleza divina, hizo que Él dependiera cada día del Padre. Siendo santo, no teniendo vicios, no teniendo tendencias, no teniendo pasiones desordenadas como las nuestras, cada día dependió del Padre para ser guiado. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no venir al Padre cada día? ¿Estamos jugando a ser nuestro propio Dios? ¿Estamos queriendo imponer nuestro reino personal en la tierra? ¿Queremos acaso usurpar el trono de Dios en nuestro corazón? Eso es lo que hizo Satanás. Eso es lo que hizo Satanás. ¿Quieres seguir los pasos del diablo? Eso es lo que hizo Satanás. Quiso usurpar el trono de Dios, y en su corazón hay un trono también. ¿Quién se sienta allá? Es asunto suyo. Jesús no va a doblarle la mano para que él se siente, no va a amarrarle para que él se siente. Tiene que haber una rendición.
Y esta actitud de Jesús de rendirse al Padre hizo que el Padre le respaldara en cada cosa que él hacía. O más bien, él hacía la voluntad del Padre, por lo tanto el respaldo estaba allá. ¿Quiere el respaldo del Padre? Tiene que escuchar, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a obedecer. No existe la magia aquí, hermanos. No hay hadas madrinas ni genios frotando lámparas para cumplir deseos. ¿Qué es lo que hay? Un Padre amoroso, un Padre responsable que nos ha dictado un camino. Cualquiera que ande por ese camino, dice Isaías 35, por torpe que sea, no se extraviará. Porque yo mismo estaré con él. Y fue esa la razón por la que Jesús fue tan respaldado en su ministerio. Y entonces el versículo 35 de Mateo 9 nos resume el ministerio de Jesús. Es un resumen de los primeros meses del ministerio de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Está resumiendo el evangelista Mateo acá, está resumiendo los primeros meses del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Recorría las ciudades, predicaba en las sinagogas, oraba por los enfermos, los sanaba, liberaba a los endemoniados. Su fama era tremenda, a tal grado que el versículo 36 dice: al ver las multitudes, multitudes y multitudes y multitudes, y cada vez venían más personas y más personas y más personas a ser sanados, a escuchar el mensaje de Jesús. Era demasiado grande la obra que estaba haciendo Dios a través de Jesús en este periodo inicial del ministerio de Cristo. Pero dice el versículo 37, el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué Jesús tiene compasión? ¿No acaso las multitudes estaban siendo sanadas, hermanos? ¿Cómo regresaba la gente a su casa de esas cruzadas tremendas que tenía Jesús? Contentos, gozosos, danzando, glorificando a Dios, porque un mudo habló, porque los cojos se pararon, porque mi esposa sanó de esto, mi abuelita sanó de lo otro. Y la gente estaba contenta, riendo, agradecida con Dios por lo que Jesús estaba haciendo, por lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. ¿Por qué Jesús tendría compasión si todos estaban siendo suplidos? Todos estaban siendo sanados, todos estaban siendo liberados, todos estaban siendo bendecidos. ¿Por qué tiene compasión Jesús? Lo dice el versículo, el mismo versículo lo dice. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué está pasando acá? Jesús no vino a sanar, a suplir necesidades inmediatas en su vida. Eso está pasando. Jesús no vino para que sintamos bonito, para que seamos felices y para que restaure nuestro matrimonio.
Pero eso es lo que está pasando en este pasaje. O sea que Jesús se da cuenta en este punto que lo más importante, la razón fundamental por la que Jesús vino a la tierra, no se está cumpliendo. Él está sanando, sí. Él está liberando, lo cual es parte de la voluntad de Dios. Él está supliendo nuestras necesidades de manera dominical. Nuestra vida está mejorando. Ahora tenemos una promoción en el trabajo. Ahora iniciamos un nuevo negocio y nos va mejor. Ahora nuestro matrimonio es mejor. Nuestros hijos están creciendo. Pero Jesús se da cuenta que ese no es el propósito de su llegada a la tierra. Pero eso es lo que nosotros predicamos. La iglesia moderna tiene un mensaje de suplición de necesidades temporales. Y nos olvidamos de lo más importante. Y Jesús por eso tiene compasión. Porque Él sabía que aunque estaban siendo sanados, aunque estaban siendo liberados, aunque estaban siendo restaurados, seguirían viviendo sus vidas de la misma manera, viviendo a tientas sin saber, sin conocer al Padre, sin empezar un caminar día a día con Dios. ¿Me estoy explicando? No sé si me están agarrando esto, hermano, porque es bien importante. Y eso es lo que pone en Jesús un conflicto. Porque Jesús, siendo hombre en su naturaleza humana, no teniendo todas las respuestas, habrá pensado, yo me imagino, esto no está en la Biblia, esto yo me lo imagino, habrá pensado, Padre, ¿para esto vine al mundo? Esa es la razón para que todos los días se hagan filas interminables de enfermos. Y yo pase tocándolos a todos y que sanen de manera inmediata. Ya tenemos meses con esta forma de trabajar. Y la gente no termina de llegar. Era una tremenda bendición, pero nadie estaba conociendo al Padre. Y esa es la razón por la que Jesús tiene compasión de ellos y dice, aunque ahora están sanos, son ovejas sin pastor. No saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. No conocen los principios fundamentales del reino de Dios. No tienen una relación personal con el Padre. Sus corazones no volvieron al Padre. Sus cuerpos están sanados, pero siguen perdidos. Todavía están caminando a ciegas. No conocen al Padre. Y Jesús tuvo compasión. Porque la sanidad, la liberación, levantar un paralítico es algo que soluciona un problema del momento. ¿Cuántos paralíticos fueron sanos? ¿Cuántas personas fueron sanadas que regresaban a vivir de la misma manera? Solo que ahora ya están sanos. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia con problemas económicos? Oramos por ellos, Dios los bendice con un buen trabajo y nunca más les volvemos a ver. Ya están sanos. El corazón no cambió. Vino la bendición y perdimos nuevamente a la persona. Entonces ese no es el objetivo. Jesús tiene un conflicto interno. Él dice, al paso que vamos, la gente no va a terminar de llegar porque están viniendo de otras aldeas y luego van a venir de otras naciones y nunca va a terminar este asunto. Así que Jesús exclama, suspira, él lanza un
un suspiro al aire con sus discípulos y dice en el verso 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué doloroso habrá sido para Jesús saber que por cuanto estaba limitado por su cuerpo físico, no podía hacer nada. No podía hacer nada Jesús. Hubo un conflicto en él. Tal vez Jesús quiso correr con cada uno de ellos, abrazarlos y estar con ellos una semana, 2 semanas, un mes en su casa para enseñarles. Eso es lo que su corazón quería. Pero él sabía que no era posible hacer eso. En su condición humana estaba limitado al espacio, al tiempo, encerrado en un cuerpo físico. Entonces él suspira y dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. De hecho, solo él estaba en ese momento. Y millones de personas. ¿Qué es la mies, hermanos? ¿Qué es la mies? ¿Qué es la mies, Melvin? Es la cosecha, ¿verdad? La mies es la cosecha cuando el fruto ya está maduro, ya está listo. La gente ya fue trabajada por el Espíritu Santo. Ya fueron preparados por el Espíritu Santo. Ya Dios está obrando en sus corazones. Solo falta que sean cosechados. Ahí es donde entramos nosotros. Y nos sorprendemos. Nos sorprendemos de cómo Dios hace la obra de tal manera que solo nosotros tenemos que recoger el fruto. Oramos por la familia de la pastora Patti. Solamente hay que recoger el fruto. Ya la obra la hizo el Espíritu Santo en el corazón. La noche mexicana oré por un joven al final que vino por primera vez. Ya Dios tiene meses trabajando Dios en ese joven. Yo solo recogí el fruto. Esa es la mies. Esa es la mies. Cuánta impotencia, hermanos. Cuánta impotencia había en el corazón de Jesús. Un conflicto tremendo. Necesitaba respuestas Jesús. El Evangelio de Mateo no lo registra, pero la historia, después del verso 38, en el libro de Mateo, después del verso 38, brinca al capítulo 10, verso 1. Pero si reconstruimos la historia completa, vamos a ver el pedacito faltante en Lucas 6, del 12 al 13. ¿Qué es lo que hace Jesús después de este conflicto, de esta exclamación? ¿Qué dice Lucas 6, del 12 al 13? ¿Qué hizo Jesús? Lo que siempre hizo cuando no tenía la respuesta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué necesitamos hacer cuando no tenemos una respuesta? ¿Qué necesitamos hacer cuando las puertas están aparentemente cerradas? Tenemos que orar. Jesús, dice el versículo 12, Lucas 6, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era tanta el conflicto, era tan grande lo que Jesús quería entender en su naturaleza humana, que no soltó al Padre como lo hizo Jacob
en Peniel. Y recibió la respuesta de Dios. Dios en el monte direcciona a Jesús y Dios le da a Jesús la respuesta al problema de la mies. Y la Biblia no dice qué le dijo Jesús, qué le dijo Dios el Padre a Jesús. Solo lo podemos inferir, solo lo podemos interpretar. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús a continuación? Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuál fue la respuesta del Padre al problema de la mies? Número 1, el consejo que Jetro le dio a Moisés 1300 años atrás. Moisés estaba en la misma situación. Largas filas interminables de gente, atendiendo problemas de todos, resolviendo asuntos de todos, y la gente no terminaba de llegar. Te tocaba papelito para el miércoles 18 de diciembre, ahí te tenías que esperar. Y entonces cuando Jetro llega a ver a Moisés, le dice: oye, está muy mal lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y este pueblo también contigo. Los dos van a perecer, tú y el pueblo. ¿Y cuál fue el consejo de Jetro? Busca líderes, hombres santos, hombres íntegros, que aborrezcan la avaricia, maridos de una sola mujer, hombres rectos, que no tengan ambiciones malsanas, y ponlos en una estructura de autoridad, uno por cada una de las 12 tribus, y pon jefes de millares, de centenas, de decenas. Ese fue el consejo de Jetro a Moisés 1300 años antes. Una estructura de pastoreo, una estructura de liderazgo, una estructura de atención a todo un pueblo superior a los 2 millones de personas. Y yo creo, no vale apostar, pero hagamos una apuesta cuando lleguemos al cielo y le preguntemos a Jesús. Estoy seguro que el Padre le revela eso a Jesús estando en el monte. Tan es así que cuando Jesús baja, escoge a 12. Y los escoge de un grupo, porque si nosotros vemos la serie de Chosen, vemos que eran un grupillo, pero en el texto bíblico original había un grupo de más de 500 personas que seguía a Jesús día y noche. Y de ese grupo, Jesús, siguiendo las indicaciones que Jetro le dio a Moisés, escoge un grupo, 12, conforme a las 12 tribus de Israel. Jesús sabía que la forma en que se cumpliría el propósito por el cual fue a la tierra no sería haciendo largas filas para sanar enfermos desde la mañana hasta el anochecer, sino a través del discipulado personal. En ese momento el ministerio de Jesús cambia y Jesús empieza a discipular a 12 hombres. Sigue orando por las multitudes, sí. Sigue ministrando a las multitudes, sí. Pero ahora está discipulando 12 hombres para que también ellos, a su vez, hagan lo mismo con otros. Llevaría tiempo, sí, mucho tiempo, pero era la única manera. Es la única manera. Solamente a través del discipulado sistemático, a través de procesos espirituales de obediencia, es que podemos alcanzar el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra y ser aquello que Dios estipuló que seamos antes de la fundación del mundo. Solamente así. No hay otro camino. No hay varitas mágicas.
No hay sin salabín y chimpumpan tortillas papas. Solamente hay paciencia, obediencia, constancia, fidelidad, un caminar día a día con el Señor. Amén. Esa fue la respuesta del Padre al problema de la mies y formar así una estructura de pastoreo. De esta manera, con el paso del tiempo y con la fidelidad, se formarían discípulos de Jesús. Por eso cuando Dios aclara, el Padre aclara en Jesús esta visión, este concepto, enseguida su ministerio cambia a tal grado que antes de irse nos deja la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he guardado, que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes. En esto, cuenten conmigo al 100%. Sí, Jesús, pero yo no terminé la primaria. Yo estoy contigo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dedíquense a esto. Enfóquense en esta tarea. Todo lo demás lo van a recibir por añadidura. Lo que necesites, un terreno, te lo voy a dar. Un auditorio para 5,000, te lo voy a dar cuando llegue su momento. No eres fiel con 2 en tu célula, no me pidas un auditorio de 5,000. Ay, me gustaría tener una camioneta, pastor, para traer a toda mi colonia. Tráelos en Uber primero. Y cuando Jesús vea tu fidelidad, créame que Él va a suplir, porque usted está haciendo la obra de Dios. Nosotros dábamos clase debajo de los árboles cuando estábamos en Continental. Bueno, ahora también, pero antes también dábamos clases debajo de los árboles en Continental. ¿Qué hizo Dios? Nos dio instalaciones con 2 auditorios, uno climatizado, el otro después, más de 15 salones. Dios nos dio todo lo que necesitábamos en su momento. ¿Por qué? Porque estábamos chambeando. Nos preocupamos no por el terreno, no por las instalaciones, no por los equipos de sonido. Nos preocupamos por hacer la obra, por ganar almas, hacer discípulos. Y en eso nos debemos de preocupar. Lo demás va a llegar. ¿Cuál es su llamado? Empiece. No viva una vida disoluta, vacía, esperando 1000 confirmaciones, que se alineen los planetas para empezar. Ya está escrito. Ponga sus manos en el arado. Empiece a trabajar. Inscríbase al seminario de líderes celulares si ya terminó nivel 3. Y si no ha terminado nivel 3, ¿por qué no ha terminado nivel 3? ¿Cuántos años ya tiene acá, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar? ¿Cuántos años? ¿Qué estamos esperando? El eclipse que va a venir, bueno, y por lo menos ya va a venir un eclipse. Espero que le sirva de señal, tal vez. La mayor tragedia en el universo es el desperdicio de una vida. Dios nos habló de una manera tremenda a mi esposa y a mí en el año 2006. Siempre fuimos fieles discípulos, sirviendo en la casa de Dios, sirviendo los domingos. Pero nuestra vida llegó a un estancamiento espiritual. Habíamos servido junto a nuestro pastor muchos años, pero nosotros estábamos muriendo interiormente. Porque la vida de Dios, el grupo de alabanza puede pasar. La vida de Dios, la dinámica de la vida espiritual es impulsarnos siempre al crecimiento. Si no, vamos a marchitarnos, vamos a morir espiritualmente. Nuestro pastor hizo un congreso con un amigo nuestro muy querido que se llama Roberto Durán, un hombre de Dios.
Y recuerdo el mensaje de Roberto Durán cuando llegó a nuestra iglesia. Su mensaje fue: vine a arruinar tu vida, vine a arruinar tus planes, vine a poner de cabeza tus prioridades, tu vida. Y ahí estábamos escuchando el mensaje de Dios, que Dios estaba hablando a nuestro corazón. Usted siente un fuego adentro que le quema. Habíamos, mi esposa y yo, sido fieles en todo. En todo habíamos cumplido. Yo ya había sido ordenado pastor, ya tenía mi ordenación, pero estábamos muriendo. La gente no se daba cuenta. Yo seguía estando al frente, dirigía la escuela de líderes, estaba encargado de los encuentros, era anciano de la iglesia. Anciano significa sabio para los de primera vez, ¿no? Ahora sí estoy un poco anciano, pero tenía 30 años. Y yo creo que este es mi mensaje, hermanos. Yo creo que Dios me ungió para este es mi mensaje. Cuando salgo de acá y voy a otras iglesias, predico este mensaje, porque eso es lo que yo viví. Y al final del congreso, mi esposa me dijo: vamos para que ore Roberto por nosotros, que nos dé una palabra. Y no le dijimos nada a él de lo que estábamos atravesando. Y llegamos con él: ora por nosotros. Él nos tomó de los hombros y nos dijo dos palabras que yo siempre digo fue como lanzar un cerillo encendido a una alberca de gasolina. Dos palabras: es tiempo, nos dijo. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente tuvimos una reunión de líderes con él. Él se iba el martes, así que nos dio el lunes en la noche para aprovechar su estancia acá. Y todos los líderes de la iglesia estábamos en esta reunión. Y nos dijo cuánto. Yo estaba cumpliendo 10 años en mi iglesia. Y recuerdo que él dijo: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Vas a dejar pasar otra década? Yo estaba cumpliendo 10 años. Y nos dijo así: ¿vas a seguir dirigiendo células cuando puedes estar dirigiendo iglesias? Ese día, hermanos, ya no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. La historia es larga, otro día, pero el punto central es ese: andar en aquello que Dios estipuló para cada uno de nosotros. Va a morir, hermano, va a morir si no lo hace. Va a marchitarse si no lo hace. Va a sucumbir, como dice la definición del versículo. Está muriendo. Y no es culpa de terceros, es la vida de Dios que no encuentra para dónde hacerse, para dónde salir. No hay salida. Sus dones están encapsulados, su llamado, sus habilidades están anestesiadas. Hay insatisfacción. Tiene que darle salida. Tiene que poner las manos en el arado. Ay, es que me ofendieron. Ay, es que me dijeron. No, vea eso. Cuando usted llegue delante de Dios, nada de eso va a contar, hermano. Yo puedo darle cátedra de ofensas. Nuestro pastor nos dejó 2 años al frente de la iglesia con líderes que eran mayores que nosotros. Y después de cada reunión de liderazgo, mi esposa regresaba llorando en el auto. Puedo darle cátedra de ofensas, hermano.
Pero si nos trabamos allá, si nos estancamos allá, el plan eterno de Dios que supera la autoridad eclesiástica, supera su vida temporal, es un llamado existencial. No permita, hermano, que una piedra en su zapato haga que su vida se desperdicie. No permita que algo que le pasó en la iglesia, algo que le pasó en la célula, lo autodescalifique para correr esta carrera. Yo le voy a decir algo, hermano. Yo estoy yendo. Por eso a veces no tengo tiempo de ir a buscar a los demás, porque yo estoy yendo. Tenemos que avanzar. Tenemos que priorizar la obra de Dios. ¿Se vale enojarse? Por supuesto. No es pecado enojarse. Airaos, pero no pequéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero que no le dure el enojo. ¿Se vale indignarse? Hasta yo me indigno, hermano. ¿Se vale enojarse? Pregúntele a mi esposa cuántas veces me enojo en la semana. Pero no se vale tirar la toalla. No se vale pecar en medio de su enojo. No peque. En medio de su enojo, no salga azotando la puerta trasera, refunfuñando. Honre a aquel que le llamó y le puso por soldado. El llamado supera aún el matrimonio. El llamado supera la relación matrimonial. Dios quiera que nunca estemos en una situación de decidir entre Cristo y nuestro matrimonio. Pero si llegáramos a estar en esa situación, yo no tengo duda de lo que mi esposa escogería. No tengo duda de lo que mi esposa escogería. Ella me diría: te amo, te quiero, me va a doler mucho, pero ahí nos vemos, Carlos. Porque el llamado supera la relación matrimonial, la relación laboral, supera cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, eso nos va a preguntar el Señor. No pude, porque yo era gerente. Tú sabes que en mi empresa estuve muy ocupado. Entonces, pues sí mandaba mis diezmos por internet y di que te fue bien, Dios. ¿Cree que ese argumento va a servir delante de Dios? ¿Sabe qué le va a decir su padre? Le va a decir: di a mi hijo por ti. Mi hijo fue a la cruz por ti, derramó su sangre para rescatarte, para redimirte, para que puedas volver a mí, para que tengas una relación personal conmigo como la tuvo Adán antes del pecado. Y en esa relación seas santo como yo soy santo. Y para que te conviertas en el reflejo de mi gloria en esta generación. Y cumplas el propósito por el cual te puse ahí en Yucatán. Y cuando hayas acabado tu obra, entres a mi presencia y estés para siempre conmigo. Es bueno ser un buen empleado, no me malentiendan. Pero nada, ni su matrimonio, hermano, nada supera el llamado de Dios, porque esa es la razón por la que su corazón está latiendo el día de hoy. Antes de latir, su corazón pide permiso al Creador. El Creador autoriza y su corazón vuelve a latir. Aún de los ateos, me llama tanto la atención la ley que pusieron en Florida de los latidos del corazón en el vientre de la madre. Tiene mucho que ver con lo que le estoy diciendo. Vamos a ponernos de pie.